Bueno, pues yo creo que si os parece vamos a comenzar la sesión. Nada, simplemente agradeceros a todos el tiempo que vais a dedicar y que vais a pasar aquí con nosotros en esta sesión sobre negociación con medios electrónicos, que en este caso nos va a impartir Hilario López. Yo creo que alguno ya le conocéis, pero paso a comentaros unas líneas. Hilario es ingeniero energético y psicólogo clínico. Es un perfil muy polivalente, como bien podéis ver, con profesor del Máster Executive en Dirección de Compras de la ERCE Business School. Durante más de 20 años ha dirigido el departamento de compras de la mayor planta del mundo en generación energética con combustible sólido, en este caso participada por Endesa y EDF. Y, entre otras cosas, es autor de 2 libros de negociación en compras, además de muchos artículos sobre negociación y compras, básicamente, en muchas revistas técnicas. Ha colaborado con diversas startups en la implementación de procesos de digitalización en compras y actualmente es consejero estratégico de Core Outsourcing, compatibilizando la docencia en cámaras de comercio y escuelas de negocios, así como con la dirección de evaluación y desarrollo de proveedores para Docify. Hilario, si Sí, quieres lo dejo en tus manos y terminas de presentarte y nos cuentas. perfecto. Bueno, yo creo que sí, Yo simplemente decir a los compañeros que cualquier duda o consulta que puedan tener nos la pueden transmitir a través del chat y al final de la sesión las compartimos contigo. perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ERCE por darme la oportunidad de compartir con colegas de la profesión los conocimientos y experiencias en el mundo de las compras y más particularmente hablando de negociación, ¿no? Bueno, pues ya en concreto a través de medios electrónicos, como es el correo electrónico y la videoconferencia. Bueno, pues si os parece empezamos, porque tengo muchas cosas interesantes que compartir con vosotros. Vamos a ver. Sí. ¿Pasa la diapositiva? Lo tenemos. Perfectamente, Hilario, Perfecto. podemos Vale. proceder. Gracias, Guillermo. Bueno, pues mira, de todas las formas de comunicación empleadas en el mundo de los negocios de hoy día, el correo electrónico es la más común. A ver, evidentemente la mensajería instantánea va ganando terreno y, por supuesto, no debemos olvidar la videoconferencia que comparte con las negociaciones presenciales la ventaja de la visión. La videoconferencia supone, a su vez, un considerable ahorro en medios, en gastos, ¿no? en los negocios, que implican fundamentalmente pues, gran distancia, ¿no? y dispersión geográfica entre los distintos interlocutores. Bien, pues empecemos hablando de la negociación por correo electrónico. Mira, el trabajador medio emplea cerca del 30% de su tiempo, de su trabajo semanal laboral, revisando y respondiendo correos electrónicos. Esto equivale más o menos a 2 horas de su jornada dedicado a comunicarse por este medio con compañeros, con clientes y con proveedores. Incluso en ciertos sectores de actividad, algunos profesionales se pasan hasta 6 horas al día en el correo electrónico, si incluimos el correo particular. En unos años este aumento progresivo evidentemente va a tocar techo y cambiará la tendencia a medida que se van incorporando al mercado laboral lo que podemos denominar la generación Z, que ya sabéis que son los nacidos entre el 1994 y 2010. Que esta generación prefiere la mensajería instantánea, los mensajes de texto y los foros de colaboración. La negociación por email es francamente útil, sobre todo para emplearlo en lo que yo llamo las subfases de negociación, denominadas contrastación, formalización y seguimiento, independientemente de su cuantía. Bien, hagamos un paréntesis y hablemos de las fases de negociación para centrar la idea. Mirad, la negociación es un proceso que se aborda en varias etapas. Etapa 1 de preparación, etapa 2 desarrollo y etapa 3 cierre. En muchos manuales se considera la preparación como una fase previa o prenegociación y el cierre como postnegociación. Para nada estoy de acuerdo con esta consideración. Mirad, el tablero de juego de la negociación requiere de los 3 pilares. ¿Para qué? Pues para que se sustente convenientemente el peso del acuerdo. Y estos 3 pilares
lo conforman sus 3 fases y deben ser robustas por igual. Si la preparación no está a la altura de las otras 3 o es más endeble, es decir, si no le dedicamos el tiempo suficiente, este pilar evidentemente se va a quedar más corto. Y esto origina un claro desequilibrio en nuestra contra. O su fragilidad no soportará convenientemente el acuerdo, impidiendo su consecución. Cuanto más pequeño sea el pilar de la preparación, más concesiones habrá que hacer para su compensación. Y esto indudablemente va a perjudicar claramente a quien no le ha dedicado el tiempo suficiente. De todos los errores que se cometen al abordar convenientemente una preparación, el principal es sin duda la falta de preparación. De las 3 fases que acabo de mencionar del proceso negociador, la preparación es la más productiva y a la vez la más crítica. Tal es así que si no abordamos la negociación con una debida preparación, jamás podremos decir que hemos negociado convenientemente. ¿Por qué? Pues porque la preparación encuadra y enfoca las fases posteriores, condiciona y a veces determina el resultado final de la negociación. Bien, la preparación forma parte del propio proceso negociador. Insisto, no es una fase previa, es un pilar fundamental. En esta fase se pretende recoger toda la información posible y necesaria pues, para delimitar el tema o los temas a tratar, cuáles son los objetivos de la negociación, el enfoque, las tácticas, etc. ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí hay que estudiar los inputs esenciales a conjugar. Hay que decidir los temas a negociar, su importancia para cada una de las partes y además ordenarlos. Determinar los objetivos de la negociación. Estudiar las fuerzas y debilidades de cada una de las partes involucradas. Evaluar la motivación del proveedor. También hay que decidir quién va a negociar, dónde vamos a negociar, cuándo lo vamos a hacer y el medio que vamos a utilizar. Hay que decidir el enfoque y hay que escoger, indudablemente, la estrategia y la táctica de negociación que vamos a emplear. Este webinar que estamos viendo hoy es uno de los capítulos que forma parte de uno de los módulos que se imparte en la Escuela de Negocios de AEC, que es el de procesos y tácticas de negociación. Y en él vemos, he desarrollado del orden de 56 tácticas de negociación. Así que yo os animo a matricularos y aprender, que son muchas y muy interesantes. Bien, hablemos ahora de la fase del desarrollo. Bueno, pues la fase del desarrollo abarca desde el encuentro hasta la conclusión. Y en esta fase, el comprador y proveedor pues se exploran mutuamente, manifiestan sus opiniones, creencias, definen sus posiciones, hacen sus exigencias, intercambian información, hacen propuestas, afloran discrepancias o desacuerdos y de alguna manera pues lo que se hace es procura acercar postura haciendo concesiones en pro del beneficio común. No es recomendable precipitar acontecimientos. En esta fase, la escucha activa y la paciencia son los mejores aliados. Y por último, la fase o la etapa del cierre, ¿no? Que se compone de 5 subfases. Bueno, yo añadiría una más que veremos al final. Pero al menos estas 5 son fundamentales en la negociación. Constatación, contrastación, formalización, seguimiento y despedida. Respecto de la constatación y la contrastación, decir que es muy importante al terminar la fase de desarrollo hacer un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento. Y es fundamental constatar que no queda nada por tratar y contrastar que las 2 partes interpretan del mismo modo los acuerdos. A mí me ha pasado en más de una negociación que yo estaba entendiendo una unidad de medida y mi otro interlocutor estaba entendiendo otra diferente. En concreto estaba comprando nitrógeno en una cuantía que estaba del orden de un consumo anual próximo al 1.000.000 de euros y yo estaba entendiendo que me estaba ofertando en metro cúbico y el proveedor me estaba ofertando en kilos, ¿no? Por eso es muy importante contrastar que estamos entendiendo lo mismo. Si estamos acordando el plazo de entrega, bien, ¿desde cuándo? Desde que te envío el pedido, desde que me lo aceptas, ¿desde cuándo? El plazo de pago, desde que me envías la factura o desde que se termina el servicio, desde que me envías la factura, desde que se recepciona, desde que se conforma. Por eso, esta fase de contrastación es fundamental en toda negociación. Bueno, y si no hay acuerdo, pues también hay que constatar
pues que ya se han explorado todas las opciones posibles. Por eso la contrastación y la constatación son fundamentales. La subfase de formalización. A ver, es muy importante también acordar cómo se va a formalizar el acuerdo alcanzado. Del mismo modo que la copa influye en el sabor o el vaso influye en el sabor de la bebida, el formato en el que se formaliza el acuerdo va a determinar en buena medida su cumplimiento. ¿Cómo se va a formalizar este contrato? ¿Se va a formalizar en un acuerdo marco con órdenes de entrega? ¿Se va a formalizar en un pedido? ¿Se va a formalizar en un contrato? Yo he tenido negociaciones muy complicadas, muy complejas, muy complicadas, en las que al final se ha llegado a un acuerdo y cuando les he enviado el contrato a firma ha estado a punto de romperse. Entonces, es muy importante que también se acuerde el formato y el texto del documento que va a ser firmado. Respecto a la subfase de seguimiento, decir que el proveedor y el comprador deben poder siempre informarse por la otra parte o por sus respectivos clientes internos o desarrolladores del cumplimiento de los compromisos acordados. Es importante acordar los mecanismos de seguimiento que durante la ejecución del contrato o pedido permitan medir el cumplimiento contractual. ¿Con qué fin? Pues con el fin de conocer las distintas casuísticas que puedan acontecer y establecer las vías de comunicación adecuadas que permitan estar informados y preparados. ¿Para qué? Pues, llegado el caso, pues reconducir posibles desviaciones o circunstancias sobrevenidas que requieran una posible renegociación. Mirad, un seguimiento inadecuado puede tapar conflictos que, aflorados en fase tardía, hacen mucho más compleja su resolución y va a perjudicar la relación que, sin duda, condicionará y complicará las negociaciones futuras. Conviene monitorear, sobre todo con mayor foco en el desempeño de aquellos aspectos del acuerdo que han suscitado mayor discusión o hayan supuesto para el proveedor una mayor concesión. ¿Por qué? Pues porque precisamente el proveedor va a ser más proclive a precisamente incumplir esos acuerdos en los que le ha resultado mayor concesión. Entonces hay que monitorearlo mucho más de cerca y en continuo. En cuanto a la subfase de despedida, debe ser lo más breve, cortés y amable posible, procurando concluir todos los procesos, procurando que al final de la negociación siempre pues, las dos partes se tienen que encontrar relativamente satisfechas pues, de haber cubierto en gran medida los objetivos que habían previsto. ¿Una buena negociación es aquella que deja satisfechas a las dos partes? Bueno, hay mucha literatura sobre esto. Yo también tengo mi opinión. En mi opinión, un buen acuerdo es aquel que, después de una negociación, un buen acuerdo es aquel que deja relativamente insatisfechas a las dos partes. ¿Por qué? Pues porque eso significa que los dos han tenido que ceder y aproximar en las posturas en favor de los acuerdos. Dejar por un lado las posiciones y focalizarse en los intereses en común. Bueno, como decía, al final yo incluiría una fase más, lo que llamo la fase de control y valoración de la negociación. Es muy importante valorar cómo ha sido la negociación, si se han conseguido los objetivos que se esperaban y qué podría haber mejorado. Desde luego, conviene analizar con un sentido crítico, yo os animo a ello. Hay que analizar con sentido crítico cómo se ha desarrollado, hay que intentar detectar aquellos aspectos que, oye, pues conviene mejorar. En negociaciones en las que nos hemos visto obligados a llegar a un acuerdo sí o sí con un proveedor y renunciar a la mayoría de los objetivos porque no teníamos otra alternativa, desde luego este es el momento de la autocrítica y reflexionar qué no he hecho bien aguas arriba de la necesidad en mi organización para verme en esta situación y qué debo empezar a hacer a partir de ahora para no verme de nuevo en una situación similar. Bien, pues volviendo a la negociación por correo electrónico, decía que la negociación por este medio es muy útil para emplear en qué subfases, he dicho, en las subfases de contrastación, de formalización y seguimiento, que ya sabéis cuáles son, independientemente de su cuantía. Ya en contrataciones de entidad no es muy recomendable en la fase de desarrollo, aunque se utiliza de forma complementaria cuando se requiere el intercambio de propuestas por escrito. No es aconsejable su utilización en negociaciones que, digamos, podríamos considerar críticas.
Mucho mejor evitar tener conversaciones difíciles vía correo electrónico. Las cosas se pueden interpretar de manera errónea muy fácilmente. Para negociaciones que podamos considerar, digamos, críticas, es mucho mejor buscar un momento pues, para la reunión presencial o virtual, evitando así que nada se tome de manera equivocada. Además, cuando estás hablando, puedes percibir el interés y evaluar el nivel de receptividad. Y para mí este factor es clave en el éxito de la negociación. En general, la negociación por correo electrónico es muy eficiente y está justificado su empleo integral en todo el proceso cuando se trata de contrataciones de poca entidad y no importa demasiado el trato o la interacción y solo necesitas pues, seguir hacia adelante y dedicar tu tiempo a otras prioridades. Pero esta herramienta pues, no está exenta de riesgos y se presta muchas veces a malinterpretaciones en aspectos como el tono o la intención. No obstante, pues tiene más ventajas que inconvenientes si se sabe elegir adecuadamente pues cuándo negociar o no por correo electrónico y frenar a tiempo los malentendidos. A veces una llamada telefónica previa pues ayuda a compasar el tono y encaminar adecuadamente la interpretación. Lo que sí está claro es que proporciona una definición incuestionable sobre quién está haciendo qué, dónde y cómo. ¿Por qué? Pues porque al final todo queda por escrito. O sea, el correo electrónico es lo suficientemente informal como para que no cueste demasiado decir las cosas, pero a la vez es lo suficientemente formal porque queda por escrito y muchas veces se utiliza como prueba ante una cuestión legal. Bien, hablemos ahora de las ventajas de utilizar el correo electrónico en las negociaciones. Un momentito. Bien, ¿qué ventajas tiene? Pues que no requiere sincronización de encuentro. Es decir, se responde desde donde se está y cuando se pueda o cuando se quiera. Otra ventaja es que no interrumpe la actividad del receptor. Una interrupción es un momento que quizás no sea muy adecuado en una negociación, digamos en un momento que puede no ser apropiado, pero como no lo sabemos, pues evidentemente dejas el correo electrónico por escrito y cuando tu interlocutor pueda, pues lo atenderá. Va a ahorrar tiempos, ya que podemos llegar a más personas a la vez y en diferentes ubicaciones. Es ideal para el manejo de fechas y cifras. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, como todo queda por escrito, pues va a evitar muchos malos entendidos. Se puede enviar documentos y dejar constancia de ellos y reduce tensión. Ante peticiones que puedan generar cierta incomodidad, pues permite ordenar las ideas, respirar hondo en algún momento y procurar una redacción más a nuestra conveniencia. Bien, el problema está en que el correo electrónico pues, es bueno para prácticamente pues, todas las funciones de la empresa y se utiliza pues, para casi todo. En compra pues, se reciben solicitudes de compra, pues se emiten también licitaciones a través del correo electrónico, se reciben las ofertas, se intercambian aclaraciones, se distribuyen las propuestas para evaluación interna de todas las áreas implicadas, se convoca y comunica la agenda de la negociación, se intercambian contrapropuestas, se contrastan y constatan los acuerdos, se intercambian borradores de contratos, se envía y se reciben aceptación de pedidos, la comunicación y seguimiento de incidencias, todo a través del correo electrónico. Y esto es solo para, digamos, actividades normales de la función de compras. Si le sumamos los correos de comunicación de urgencias e imprevistos, como consultas relacionadas con la situación de la entrada de la mercancía que nos hacen las áreas usuarias, anomalías en la recepción para que se lo comuniquemos al proveedor, emails de las áreas de contabilidad señalando dificultades de conciliación de la factura por discrepancias de lo entregado con el pedido para que lo resolvamos, quejas del proveedor por retrasos en el pago, en fin, no os estoy descubriendo nada nuevo. Lo cierto es que hay jornadas en las que no tenemos ni siquiera tiempo, ya no digo para leer, no tenemos ni siquiera tiempo para abrir los correos electrónicos y mucho menos pues para responder a todos los emails.
Y si añadimos otras comunicaciones generales de la compañía, como aprobación y revisión de normas y procedimientos, notificaciones sociales, newsletter, eventos a los que somos invitados en grupo y todos responden con copia a todos, pues al final el cóctel explosivo está servido. Mira, el correo electrónico puede ser una de las mejores herramientas de trabajo en la empresa en general, digamos, y para compras en particular, o el peor enemigo. Y si no se administra bien, pues puede ser incluso contraproducente. Bien, veamos ahora algunos consejos para sacar el mayor provecho del correo electrónico en las negociaciones. Por ejemplo, pues es recomendable empezar con saludos, digamos, amistosos, ¿no? Pero, ojo, sin pasarte de confianza. Ten en cuenta, pues, que no eres tú el que habla, sino que lo haces en nombre de la empresa o un departamento que representas. Y termina siempre el email de forma cordial, ofreciendo tus coordenadas de contacto para aclarar cualquier duda. Si quieres reclamar o destacar la atención sobre algún aspecto en concreto, siempre es preferible subrayar o poner en negrita, nunca en mayúscula. En esto insisto mucho. El que escribe en mayúscula parece que está gritando, ¿no? Y especialmente no lo hagáis en el asunto. Resulta francamente agresivo para quien lo lee y suele interpretarse como una subida de tono, por decirlo de la forma más suave. Si el pie de firma de nuestra empresa es excesivamente extenso y es desgraciadamente cada vez más común por las cuestiones legales, pues en segundas respuestas a emails emplea una versión, digamos, reducida. Pero, ojo, tampoco lo simplifiques en exceso, porque a veces llega incluso a desaparecer el nombre de quien lo envía. En el primer email de envío o de respuesta debemos asegurarnos que aparecen completas nuestras coordenadas, incluido, por supuesto, el cargo o el puesto que ostentamos, el logo de la compañía en nombre de la que hablamos y las correspondientes advertencias legales. Pero ya, en los siguientes correos electrónicos, pues ya se ha de firmar con el nombre y yo diría el nombre y el teléfono de contacto, aunque sea reiterativo indicar el teléfono en cada email, pues es una muestra de, digamos, de disposición a dar el paso al contacto ya más personal si el asunto o nuestro interlocutor así lo requiere. No conviene acompañar los emails de confirmación de lectura. Esto puede interpretarse como una desconfianza o un apremio en la respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer, Hilario? Porque claro, si yo tengo dudas si lo ha recibido o no, pues mira, es preferible incluir en el texto simplemente pues que vas a agradecer que confirme su recepción, que entiendes incluso la carga de trabajo y que se tome su tiempo si quiere para una respuesta. Pero en cualquier caso que le agradeces te confirme que lo haya recibido. Eso es mucho mejor que el ponerle una llamada o a que te avise si lo has leído o no. Bueno, sigo compartiendo con vosotros algunos consejos para sacar el mayor provecho al correo electrónico. Siempre debe ser dirigido a la persona, ¿para qué? Pues para que nunca se ha visto como... Poned el nombre de la persona a la que va dirigida. Y si es a varios, poned a varios, no pasa nada. Estimado Luis, Marta y Pedro, no pasa nada. Pues debe ser dirigido, como os digo, a la persona, para que no sea interpretado como un correo aséptico y genérico enviado a una lista de contactos. Pues tienes que intentar hacer que tu interlocutor se sienta importante. La única forma de lograr que la gente haga algo es consiguiendo que quieran llevarlo a cabo. Adapta también, esto es muy importante, adapta el mensaje al estilo del otro. Mirad, a las personas se las persuade empleando el estilo con el que se identifican. Se suele ser más afín al sector en el que su empresa desarrolla su actividad. Cada sector de actividad está caracterizado por un estilo de comunicación y cada colectivo profesional pues tiene su jerga. Su conocimiento y empleo adaptado puede resultar pues clave en el éxito de la negociación. Otra cosa muy importante, no mezcles varios temas. Uno de ellos puede retrasar la respuesta de los demás. Cada idea la tienes que recoger en un párrafo. Así el esquema del mensaje pues será mucho más claro y fácil de responder. Y le ahorraremos tiempo al interlocutor. ¿Por qué? Pues porque así no tendrá que dedicarle más tiempo del necesario para descifrar el mensaje. Muy importante también, cuando se arrastra una hilera de emails intercambiados y uno de ellos da pie a tratar
un nuevo asunto, es preferible iniciar una nueva línea de correos. De esta forma, luego os va a resultar mucho más fácil su localización e identificación posterior. Importante, muy importante, que el asunto de todos los emails relacionados con una misma compra empiecen por la referencia a la licitación. Aunque el asunto lógicamente vaya a ir variando, pues será una buena forma de poder luego ordenar y encontrar los emails a la hora de conformar el contrato. Fundamental, guarda toda la información. La transmisión de la información por escrito hace que la otra parte pueda utilizar en cualquier momento. Conveniente abrir una carpeta con el número de licitación e ir archivando todos los emails. Claro está, si no tienes un ERP en el que puedas tener asociados todos estos emails. El texto, fundamental también. En el asunto, mira, el texto en el asunto, después de significar la referencia, va a influir en la decisión inmediata de abrirlo, de dejarlo para más tarde y su grado de preferencia ante los demás emails emplazados o de eliminarlo directamente. Tan importante o más puede ser el asunto del contenido y su elección a veces marca el tono e influye en el proceso de la negociación. Por ejemplo, si buscamos una mejora en el precio y a cambio pues estamos dispuestos a aumentar el volumen de compra, no indiquemos en el asunto solicitud de mejora de precio. ¿Qué podemos decir, Hilario? Pues podemos decir propuesta de aumento de volumen de compra en el asunto. Entonces, el proveedor va a dar preferencia a su apertura entre tantos emails que les emplazan a discutir el precio, pues a este que le está ofreciendo mayor volumen de negocio. Y una vez creada la expectativa, pues, por supuesto, va a facilitar o predisponer en su consideración. Favorable. Más consejos. Mirad, la consistencia a la hora de corresponder es la llave del éxito. A veces, con la intención de aclarar o justificar bien las cosas por emails, entramos en contradicciones o suscitamos más dudas. En una negociación, digamos cara a cara, la expresión que adopta nuestro interlocutor de inmediato, pues lo advertimos y rectificamos. Y este es uno de los mayores riesgos en la negociación por correo electrónico, por lo que el texto del email debe realizarse con afirmaciones concisas y evitar explicaciones largas. Cuando un documento de oferta inicial del proveedor en sucesivos emails intercambiados ha sufrido amputaciones, trasplantes, operaciones de estética, me refiero al documento de la oferta, ¿no? Evidentemente no al proveedor, ¿no? Pues no hagáis o no hagamos un contrato Frankenstein. Es decir, si a lo largo del proceso negociador se han intercambiado varios correos con aclaraciones de alcance, incorporación de productos o servicios que no estaban contemplados inicialmente o ajustes, mejoras de precios, etcétera, pues ya cuando se proceda a la redacción del pedido / contrato, pues no hagas referencia a su oferta inicial y a una interminable retahíla de emails en las que muchas veces el resultado final poco tiene que ver con la oferta base. Entonces, ¿qué me recomienda? Pues yo, desde luego, lo mejor será, pues cuando se cierra el acuerdo, solicitar una nueva oferta que en su última versión pues ya se ajuste a lo acordado. Y esto tendrá siempre más peso como prueba ante un proceso judicial posterior. Cuidado con los registros cruzados o cuando estemos negociando una misma licitación con varios oferentes. Existe el peligro real de confundir los destinatarios o arrastrar emails internos con comentarios poco apropiados. A mí me ha pasado en alguna ocasión de haber recibido un correo interno del proveedor con el desglose de precio y los márgenes que nos iban a poner. Bueno, pues cuidado, que nosotros también podemos hacer lo mismo y eso juega en nuestra contra. En negociaciones internas, yo nunca me cansaré de decir, ¿dónde están los principales ahorros en compras? ¿De puertas afuera o de puertas adentro? Bueno, yo no digo que de puertas adentro estén más que de puertas afuera, pero cuando menos siempre tenemos ahorros de puertas adentro, al igual que lo tenemos de puertas afuera. Es decir, que nos pidan, faciliten una solicitud de compra con tiempo suficiente para que yo pueda salir al mercado, hacer una buena prospección,
una buena negociación y un buen contrato a que lo necesito ya para antes de ayer y solo lo tiene este proveedor, pues ahí hay mucha diferencia. Por eso insisto en que las negociaciones internas son tan importantes o más como las negociaciones externas. Y también estas comunicaciones por correo electrónico también debemos tenerla muy en consideración cuando hacemos comunicaciones con nuestros clientes internos, por decirlo de alguna manera. Bien, pues en negociaciones internas evita poner en copia a los superiores del compañero. ¿Por qué? Pues porque esto le va a poner a la defensiva. Y cualquier comunicación con intención de mejora siempre va a ser interpretada pues, como un reproche. ¿Y qué va a hacer? Pues ponerlo a la defensiva. Y la respuesta va a ser siempre más justificativa ante su jefe y nunca proactiva hacia la parte que entendíamos o que deberíamos procurar su acción, ¿no? Y luego tampoco caigamos en el error de enviar al compañero sin copia a su jefe, pero con copia visible al nuestro. Porque esto ¿qué va a hacer? Pues le va a obligar a contestar con copia a su jefe, y el efecto al final pues va a ser el mismo que queríamos evitar. Bien, veamos ahora otros ejemplos o trucos más breves para ser eficientes en el correo electrónico. Mirad, los emails han de ser breves y concisos, con frases cortas y directas. Controla el uso de los signos de admiración. No utilices emoticonos. Utiliza el corrector de texto. Pero ojo, relee antes de enviar. A veces nos juega una mala pasada, al igual que los expandidores de texto. No pongas la dirección electrónica del destinatario y sus copiados hasta que el texto del mensaje esté totalmente terminado. Así vamos a evitar enviar por error emails pues que no hemos terminado, que estén, digamos, a media. Siempre es preferible escribir pues en un Word y luego copiar y pegar el texto en el email y así evitarás pues que se pierda por un fallo de conexión, que también ha ocurrido más de una vez, y utiliza una tipografía común en todo el texto, no hagamos distintas tipografías. Se nota mucho cuando copiamos y pegamos textos de distintas tipografías, luego pasan el network y ponle todos en la misma tipografía. Muy importante también, no dejes el asunto vacío. Ya el propio asunto debe dar una idea de lo que queremos comunicar. Aunque ya algunos sistemas te avisan si citas un adjunto y no hay un documento indexado, no olvides comprobar que has enviado el documento correcto. Parece una obviedad, pero ocurre. Sin ir más lejos, hace poco estaba corrigiendo unos exámenes y más de uno, 2 alumnos, me enviaron un documento que no era y uno pues era como muy personal, ¿no? Entonces, cuidado, adjuntamos, comprobamos que hemos adjuntado y no pasa nada por abrirlo y ver que efectivamente ese es el documento que queríamos enviar. Prohibido responder a todos, solo, de verdad, que estamos hasta arriba de correos electrónicos, solo aquellos que realmente lo necesiten. Ojo con la ley de protección de datos al enviar emails masivos, con direcciones a la vista. Estamos, de alguna manera, desvelando datos personales. Otras variables importantes, ¿no? Pues son también los días de la semana en que se envía el mensaje o la frecuencia con la que lo haces. Además del tono interpretado y del tamaño, como decía antes, influye en la efectividad del mensaje y pueden favorecer o perjudicar un resultado óptimo de la negociación a través de un correo electrónico. Evita los lunes. Son menos propensos a obtener respuesta, digamos, menos positiva. No es el mejor día, salvo para dar una buena noticia, como una adjudicación, por ejemplo, pero no para comunicar una incidencia o solicitar un esfuerzo adicional en su oferta. A ver, si no hay más remedio, pues lo haremos. Pero intenta ser, en este caso, si ya seremos concisos y breves, en un lunes más todavía es un reproche. Estudios realizados al respecto pues, ponen de manifiesto que los martes son los días de la semana en los que más emails se abren. Así que este es el mejor día pues, para emitirlos, si es importante asegurarnos su lectura. Pero lo más probable es que no se responda ese día, por lo que no demandes una respuesta inmediata. Si quieres favorecer la negociación, da margen a que respondan
en jueves o viernes. Las personas, no digo responderte en que lo han recibido, sino dar respuesta a tu solicitud. Las personas somos más receptivas y positivas precisamente en estos días de la semana, sobre todo a la hora de la comida. Así que si haces una contraoferta, pues pide respuestas el viernes como fecha límite, antes de las 3 de la tarde, por ejemplo. ¿Qué suele hacer el proveedor? Pues suele apurar el plazo de respuesta, porque tiene siempre 1000 historias, ¿no? Por lo que, de alguna manera, habrá dedicado la jornada del jueves a tratar el asunto a nivel interno y elaborará la respuesta la mañana del viernes y responderá de buen agrado al mediodía. Bueno, pues esto en cuanto al correo electrónico. Hablemos ahora de las negociaciones por videoconferencia. A ver, las ventajas de negociar por videoconferencia pues, son tan grandes que renunciar a ellas, pues en ciertas circunstancias, o al menos en alguna de sus fases, pues sería un mal negocio. ¿Por qué? Pues indudablemente mejoran la productividad entre equipos de diferentes localizaciones y no tienen ninguna limitación geográfica. Perdona. La videoconferencia de alguna manera brinda la oportunidad de reunir a un grupo de profesionales de las mismas y distintas organizaciones dispersas a nivel mundial con una evidente mejora de productividad, ahorrando costes de desplazamiento y viáticos, permitiendo presentaciones compartidas en tiempo real, intercambio de documentos y vídeos, mensajería instantánea. La videoconferencia comparte con las negociaciones presenciales pues la ventaja de la visión, el sentido, desde luego, que más información aporta a los seres humanos, por lo que favorece el entendimiento y el intercambio. No se busca que las videoconferencias sustituyan el trato personal a la hora de negociar. El objetivo es simplemente agilizar el proceso, abaratar costos, indudablemente, y optimizar el tiempo invertido. La negociación por videoconferencia se utiliza con frecuencia pues, para negocios que implican gran distancia y dispersión geográfica entre sus participantes o, indudablemente, circunstancias sobrevenidas como lo ha sido y lo está siendo la pandemia, ¿no? Que ha supuesto pues, restricciones de movilidad y limitaciones en cuanto a la concurrencia presencial. Es una herramienta económica, por lo que también pues, son aptas para pequeñas y medianas empresas. Aunque sí es importante invertir y cuidar, digamos, los elementos técnicos que de alguna manera podrían afectar a la productividad de la reunión. De las muchas horas, que nos ahorramos en desplazamientos, pues bien merecería la pena invertir cierto tiempo, el día de antes, o al menos unos minutos previos a la conexión, en pruebas técnicas, pues para comprobar que todo está listo antes del encuentro. Confirmar la adecuada conexión desde la sala de reuniones, por ejemplo, pues con un compañero que esté en otra planta o en otro despacho, pues es muy recomendable. Desde luego, no debemos esperar a la hora de la reunión, pues para darnos cuenta pues que no tenemos instalado el programa adecuado. Vamos a hacer por GoToWebinar, lo vamos a hacer por Webex y no lo tenemos instalado, ¿no? Pues ahí es conveniente dar siempre margen antes de la reunión para la posible solución de incidencia. Sobre todo, la conexión y la adecuada velocidad de Internet. Y siempre tener en preaviso a los compañeros de informática. Pero, ojo, antes de llamar al compañero de informática, te tienes que asegurar de 3 chequeos mínimos. Que tienes activada la cámara web y activado el micrófono, que tienes revisado el volumen de audio y que has habilitado o no la compartición de pantalla para mostrar las presentaciones de datos u otros documentos. Parece una chorrada, pero revisa los enchufes. Dice, no funciona, y te llega el informático, te dice, pero alma de cántaro, ¿lo has enchufado? Y dice, es verdad. Antes de llamar al informático, que ya lo ha revisado todo, que está bien, bueno, pues enciende, vuélvelo a encender y o sea, apaga y vuélvelo a encender antes de llamar al informático. Porque es lo primero que te enseñan en las escuelas de informática y lo primero que te van a decir. Bueno, espero que no haya ningún informático y se ofenda, lo digo con todo el cariño. Bien, algunos consejos para la negociación por videoconferencia.
Cobra especial relevancia tener en cuenta las diferencias horarias cuando algunos participantes se conectan desde otros países o continentes. No siempre advertimos esta eventualidad y conviene encontrar la hora que, digamos, menos perjudique a todos. A veces el horario es tan dispar que es imposible que no perjudique a nadie. Bueno, pues si somos nosotros los convocantes, pues podemos administrar evidentemente la hora que mejor nos convenga, pero evidentemente no por comodidad, sino de una forma estratégica. Muy importante, no hay que descuidar el lugar desde el que nos conectamos. El no requerir presencia física no significa que podamos descuidar nuestro aspecto o el entorno. ¿Acaso los actores y los figurantes o su director no tienen en cuenta todos estos condicionantes en favor de lo que quieren transmitir al espectador por el solo hecho de mostrarlo en pantalla, del cine o de la televisión? Pues todo lo contrario. Por fijarnos solo en los elementos, en dos elementos, el de la luz y el del color, pues forman parte de la arquitectura de luces, de sombras y de tono de las imágenes. Su uso en el cine influye, está demostrado que influye sin duda en la promoción de determinadas emociones en el espectador. Por lo tanto, la estética cinematográfica cobra especial relevancia en la negociación por videoconferencia. Otro aspecto fundamental, importantísimo, intenta estar siempre en el interior de un edificio y en una sala. Es difícil controlar los ruidos, el tráfico, de las conversaciones, de obras, de martillo perforador, las sirenas de las ambulancias o de la policía. No podemos estar compitiendo con estos sonidos, ¿no? Esto va a provocar muchas distracciones y es totalmente desaconsejable librar una batalla contra el ruido mientras se negocia. Esto os va a generar mucho estrés y va a detraer recursos cognitivos que no favorecen a nadie, y mucho menos al resultado óptimo de la negociación en nuestro favor. No te sientes demasiado cerca o lejos de la cámara. Procura de alguna manera que el encuadre que buscas pues tenga cierto equilibrio entre la identificación emocional y psicológica. Lo mejor es que la parte inferior de la pantalla esté próxima a la cintura, por encima evidentemente de ella, entre la cintura y la clavícula, pero más próxima de la cintura que de la clavícula, y siempre más o menos a unos centímetros de la coronilla de la parte superior. Más consejos. El decorado. Otro factor de distracción. A todos se nos van los ojos hacia lo que hay en la sala o en la habitación en la que te encuentras. Sobre todo si hay movimientos. Disponlo a conveniencia, según el mensaje que quieras transmitir. Evita sentarte de espaldas a la ventana, porque estarás en contraluz y será mucho más difícil verte. Si el fondo es una pared en blanco, pues evita también ponerte ropa del mismo color. Debes, de alguna manera, sentarte justo delante de la cámara y aparecer centrado, con el encuadre que os he referido antes. Tus ojos deben estar a la misma altura que la cámara. Y no mires solo a la pantalla, de vez en cuando mira también a la cámara, que de esta forma los demás tendrán la sensación de que les miras a los ojos, como harías en una reunión presencial. Para que los demás sigan el hilo de las exposiciones, la videollamada requiere mayor vocalización y manejo de las pausas. ¿Por qué? Pues porque a veces el sonido no está compasado con la imagen. Controla la gesticulación y recuerda la postura. No permanezcas inmóvil, pero tampoco hagas movimientos excesivamente rápidos. ¿Por qué? Pues porque la baja calidad de la cámara o la velocidad de transmisión puede difuminar continuamente tus manos, tu cabeza o los brazos y fragmentar el movimiento. Evita conversaciones paralelas. Los que están en la misma sala suelen hablar entre ellos, ocasionando un murmullo de fondo molesto para el resto de los participantes que están en otros sitios. Y por último, pues asegúrate de haber desconectado adecuadamente la cámara y sobre todo el micrófono cuando das por finalizada tu participación, antes de pronunciarte o hacer comentarios sobre lo acontecido. Te pueden dejar en evidencia y dar al traste con todo el tiempo que has invertido y todo el dinero en el proceso, ¿no? A mí ya me pasó
en una negociación en la que el proveedor hizo un comentario poco afortunado. No, yo no ya de mi persona, sino en general sobre el profesional de compras y evidentemente me tuvo una disposición poco favorable al acuerdo, aunque al final hay que dejar el estómago a un lado y pensar que representamos a empresas. Bueno, pues un consejo último muy importante, muy importante. Aun habiéndote asegurado de haber cerrado todo correctamente, nunca hagas comentarios sobre los participantes o sobre las tecnologías. ¿Por qué? Pues porque al final las armas las carga el diablo. Bueno, pues esto es lo que quería hoy compartir con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y ahora pues quedo a vuestra disposición por si queréis que profundicemos en algún tema en concreto. Muchas gracias, Hilario. La verdad que muy interesante. Sin duda, desde luego, estas técnicas en estos tiempos que corren han cogido relevancia, ¿no? Si ya estaban de manifiesto, ahora mismo cualquiera que quiera trabajar, negociar y vender tiene que utilizarlas, ¿no? Son medios muy apropiados, herramientas muy útiles, y digo para la empresa en general y, como decía, para nuestra profesión en particular. Pero creo que estos consejos y estas recomendaciones pues os van a resultar muy útiles para el éxito de la negociación. Todas estas recomendaciones y estos consejos. Entiendo que además estas técnicas que nos has comentado forman parte un poco más ampliadas o las explicas más ampliadamente, mejor dicho, en tus cursos, ¿no? En los programas previstos. Así es. Este en concreto, que habla de las herramientas electrónicas de negociación, es un capítulo específico, es el capítulo 4 en concreto, del módulo de procesos y tácticas de negociación en compras. Este módulo incluye en el primer capítulo todo lo que son estas etapas de negociación, profundizando en cada una de ellas. Cuando digo, pues los inputs a negociar, pues aquí entramos en detalle qué hay que estudiar antes de ir a negociar. Bueno, pues hay que estudiar nuestra competencia, tenemos que estudiar nuestra empresa, tenemos que estudiar nuestro proveedor como persona y como empresa, en fin, profundizamos en cada uno de estos aspectos. Y luego, como os digo, pues llegamos a analizar hasta 56 tácticas de negociación, unas más recomendables, otras menos recomendables, y en estas tácticas no solo explicamos cómo ponerlas en práctica, sino además cómo afrontarlas. Importante, cómo detectarlas, identificarlas cuando la emplean contra ti también o contigo y algunas recomendaciones de cómo afrontarlas. Y todo esto se estudia en detalle en este módulo de procesos y tácticas de negociación y compras. Luego ahí tenemos otro módulo que es el de herramientas psicológicas de la negociación, que como también he comentado a lo largo de la exposición de hoy, es muy importante el tema del paralenguaje, la comunicación no verbal, etcétera, y estos aspectos, tanto lo que es la escucha activa, asertividad, persuasión, comunicación no verbal, detección de mentiras en una negociación, todo esto lo estudiamos en el módulo de herramientas psicológicas de la negociación. Todo pensado por y para profesionales de compras. Pues muy interesante, la verdad, Hilario. No sé si alguien tiene alguna consulta o nos lo has dejado todo clarísimo. A mí la verdad es que me resulta apasionante siempre escucharte porque eres muy clarificador. Sí, antes decía en uno de los comentarios, decía que en una negociación que tuve fue muy complicada, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de mínimos. Cuando les pasé el contrato, por ejemplo, pues estuvo a punto de romperse, ¿no? Por eso yo os recomendaría siempre que el contrato que va a formar parte, o sea, que se va a firmar posteriormente al acuerdo, ya forme parte de la propia licitación. Esto a mí me ha resultado muy útil. ¿En qué medida? Bueno, pues porque al final las condiciones generales de contrato, ¿qué prevalecen? ¿Las condiciones generales de compra o las condiciones generales de venta? Pues pasa la discusión de siempre. El proveedor
va a decir, de acuerdo a nosotros hacemos una petición de oferta y decimos, de acuerdo a nuestras condiciones generales de compra, les pasamos petición de oferta tal. El proveedor te va a responder, de acuerdo a nuestras condiciones de venta, les pasamos oferta tal. Y de acuerdo a nuestras condiciones de compra, le pasamos pedido. Y de acuerdo a nuestras condiciones de venta, le aceptamos pedido. Entonces, al final, ¿qué prevalece? Es complicadísimo. Y luego, el que formen parte de las condiciones generales de compra o de contratación de los contratos como un documento anexo que se pasa a firma que previamente no han sido negociadas, eso puede traer problemas, sobre todo cuando digo ha habido una negociación muy complicada, muy compleja, de acuerdo de mínimos. Entonces, yo recomiendo que si vais a utilizar un contrato, enviéis el contrato con los espacios en blanco para que ya el propio proveedor cumplimente su oferta dentro de los espacios habilitados para ello. Eso os va a ahorrar muchísimo tiempo, de tal forma que al final, cuando lleguéis al acuerdo, simplemente se modifican aquellos aspectos que han sido negociados y automáticamente, llegado al acuerdo, se pasa el documento a firma. Esto es muy importante, porque muchas veces, desde que se llega desde que se alcanzan los acuerdos hasta que se firman los contratos, pasa mucho tiempo. E incluso las personas con las que has negociado ya no están en la empresa, porque hay muchas empresas que la parte que representa la empresa proveedora, suele ser el área comercial, tiene mucha rotación y ya no están. Entonces, es muy importante que cuanto antes se firmen los acuerdos y los contratos. Y si ya ha formado parte del propio proceso de licitación, mucho mejor, sobre todo si habéis tenido negociaciones complicadas. Desde luego parece bastante de sentido común, ¿no? Tener esa información de primera mano y desde el principio de la licitación. Yo, si te parece, Hilario, la verdad que ha quedado todo muy claro. Perfecto. Creo que En no hay cualquier caso, si consultas. alguien no se le ocurre ahora, pero se le ocurre más adelante, madurando lo que han escuchado, que ha sido mucho, y tiene alguna duda, pues correo electrónico y con mucho gusto lo atendemos. Perfecto. Pues nada, agradecerte tu tiempo. Una vez agradecer a todos los participantes su presencia hoy en este café y seguimos trabajando. Muchas gracias. Vale, un abrazo a todos, gracias, hasta siempre.